Esta mañana vamos a estar hablando del corazón de un siervo. Ahí en 1 de Pedro 4, Pedro, uno que fue llamado por Jesús para seguirlo, que Cristo al terminar sus días aquí, después de haber resucitado y que Pedro se había alejado, lo restaura y lo pone a servir a su iglesia. Ahí en 1 de Pedro 4, él dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Hay diferentes maneras que podemos servir, porque hay diferentes dones, regalos de Dios que Él nos da para que lo pongamos al servicio de los demás. Pero una cosa interesante es que contesta la pregunta también aquí, ¿por qué queremos ponernos al servicio de los demás? Ciertamente si miramos a nuestra sociedad, ¿verdad? En los últimos años, tal vez últimas décadas, se ha oído el término siervo líder. Pero en verdad esto parece ser más una filosofía que lo que es algo de que muchos toman en mente. Tal vez el manager o el CEO, el jefe de la compañía donde tú estás, ha ido a diferentes conferencias y ha oído esto y dice, suena muy bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que el encargado de donde tú trabajas vino a traerte lunch, a servirte, a decir, ¿qué necesitas? El carro no está trabajando, no hay problema, yo te levanto en la mañana. Yo les voy a ir a recoger esto. Hay algunos que a veces lo hacen de vez en cuando para poner una lista, ya lo hice. Pero ¿qué tanto es parte de querer servir a los demás? Y entendemos que tal vez en el mundo esto no sea algo que se hace muy a menudo. Pero Pedro está escribiendo a la iglesia, porque los que reciben los dones de Dios son los hijos de Dios. Y si tú eres un hijo, si tú eres una hija de Dios, Dios te ha dado un regalo, algo especial que tú puedes hacer para servir a los demás. Y Él espera que tú lo estés usando. Ahora, algunos cuando hacen algo, hay diferentes motivaciones, ¿verdad? Vamos al trabajo, ¿por qué? Bueno, es que nos cae tan bien los jefes y la gente con quien trabajamos que nosotros vamos ahí aunque no nos pagaran. No, tampoco yo hago eso y la mayoría no. Vamos al trabajo por el dinero. Así que muchas veces esa mentalidad entra aún a los que están sirviendo a Dios. Y dicen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Hay un pastor, a él le pagan. Hay un ministro, una ministra, que ellos lo hagan. Hay algunos que si van a servir es para recibir reconocimiento, para hacerse popular. Mira, a esa persona ya lo subieron a ser un diácono. Y yo que llevo tantos tiempos aquí, no tengo ningún puesto. Mira, pusieron a este o a esta en este otro puesto de director, directora. Y muchas veces la gente desea recibir reconocimiento y si no lo reciben, ya se amargan y no quieren servir. Pero ahí miramos en 1 de Pedro, cuando dice de hacer lo que hacer, ahí dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo.
todo lo que hacemos, el corazón del siervo debe de ser el querer servir para que Dios sea alabado, para que Dios sea glorificado. Esto es en todo lo que nosotros hacemos. Porque la realidad es que hay muchos que, especialmente cuando sirven en la iglesia o le sirven hacen algo por una persona, dicen que lo hacen por Dios, pero luego están mirando a quién le puedo contar lo que hice, cómo me puedo dar en la espalda. ¿Verdad? Algunos tienen un brazo un poquito más largo, que es el brazo que usan para darse en la espalda. Pasan tanto tiempo estirándose ahí. Pero el corazón del siervo debe de ser diferente si es un siervo de Dios. Y esta mañana vamos a estar mirando lo que la palabra de Dios nos dice sobre esto. El primer punto que vamos a ver es aplicando para ser siervo de Dios. Ahora, para muchos trabajos, ¿verdad? Si tú quieres recibir un trabajo y recibir un pago, tienes que llenar una aplicación. Si no te la dan en escrito, por lo menos vas y hablas con alguien. Es lo mismo, estás aplicando para el trabajo y te hacen una pregunta, si tú contestas y casi dices la verdad en la mayoría de ellas, pero aplicar para ser siervo de Dios es un poco diferente. Él no nos pide a nosotros en qué queremos servir. Él no está impresionado por las mentiras que ponemos en el currículo, de qué tan calificado que estamos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros mejor que cualquier otra persona, y aún así Él está dispuesto a usarnos. Esa es una de las grandes maravillas de cuán grande es la gracia de nuestro Dios. Yo no estoy aquí porque yo soy tan buena persona. No lo soy. Ni tú tampoco lo eres, ni ningún otro siervo. Y miramos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que esto siempre ha sido verdad. Es solo por la gracia de Dios, el gran amor de Dios, el gran perdón de Dios, que Él nos llama a ser sus siervos. En Juan 15:16, Jesús le recuerda a sus discípulos de que ellos no lo escogieron a Él, pero Él los escogió a ellos para que sirvieran y daran fruto. Cada uno de nosotros no debemos de tener la mentalidad en qué quiero servir, pero cada hijo, cada hija de Dios debe de preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué quieres tú que yo esté sirviendo? ¿Qué es lo que tú ya has determinado para mí? Que me has dado los dones y me estás llamando a hacer. Y luego ponernos nosotros a la disposición de Él. Este es el primer paso. Ponerte a la disposición de Dios. Si quieres ser un siervo de Dios, no vayas y le digas: mira, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. En Isaías 6:8, un pasaje muy conocido, se lee que se oye la voz de Dios inquiriendo: ¿quién tiene el deseo de ser siervo de Dios? Y aquí Isaías responde: aquí estoy, úsame. Esto sigue siendo el primer paso para cada persona que quiere ser un siervo de Dios. Ponte a la disposición de Dios. Ponerte a la disposición de Dios quiere decir que también te vas a poner a la disposición de su iglesia. La iglesia es lo que Dios estableció para hacer su voluntad en este mundo.
Para que una iglesia pueda hacer y cumplir la voluntad de Dios, necesita a aquellos que están dispuestos a ponerse a la disposición, a apoyar a la iglesia, apoyarla con su servicio, apoyarla con su dinero, apoyarla en lo que Dios te llama a estar haciendo. Porque tú no estás en una iglesia por accidente, y cada persona que Dios manda a una iglesia, Dios tiene un plan para ellos. Eso quiere decir, si tú no estás cumpliendo lo que Dios te ha llamado a cumplir, no se está haciendo la voluntad de Dios y es culpa tuya o es culpa mía. Y esto es algo bastante importante. Guys, can you fix I'm getting a little feedback here. Es importante tener esto en mente. Dios, oramos que se haga su voluntad. Necesitamos comenzar que esa voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Porque este mismo Dios que llamó a Isaías sigue amando hoy en día. Quiero que notemos algunas de las cosas que Isaías no contestó. Él no dijo, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Dice, bueno, Señor, háblame de los beneficios de este trabajo. ¿Cuál es el pago? ¿Qué plan de retiro tiene? Nada de eso. Él no dijo, déjame ver mi calendario para ver qué tan ocupado estoy, para ver si yo puedo servir. Y muchas veces nosotros miramos a todo lo que tenemos que hacer y decir, no tengo tiempo. Oh, hermano, yo quisiera servir, pero es que paso tan ocupado. ¿Qué es la prioridad en tu vida si tú te llamas un siervo de Dios? Tal vez algunos van a decir, bueno, yo lo hago, pero yo no quiero trabajar a solas. ¿Qué de otros? ¿Qué de los otros? ¿Quién va a ayudar? ¿O ya le preguntaste a alguien más? Asegúrate de que otros están haciendo. La razón que Isaías no hizo ninguna de estas preguntas es que él reconocía una importante verdad. Dios no necesitaba a Isaías. Isaías necesitaba servir a Dios. Y ahí, en lugar de Isaías, pon tu nombre. Porque esto es algo que cada uno de nosotros debemos de repetir. Quiero que lo repitas conmigo. Usa tu nombre. Dios no necesita, yo voy a decir a Néstor. Néstor necesita servir a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener esta mentalidad para que cuando Él nos llame, cuando Él nos escoja, sabemos de que servimos por la gracia de Dios y para su honra y para su gloria. Debe de ser algo de que estamos agradecidos a hacer lo que hacemos y no actuar como si le estamos haciendo un favor a Dios. Que mira, yo ya llevo tanto tiempo sirviendo en la iglesia. Dios te amó a ti aún antes que nacieras. Cristo murió por ti 2000 años antes que tú vinieras al mundo. Dios derrama su bendición sobre bendición cada día de nuestra vida. No podemos servir más a Dios de lo que Él nos ha servido a nosotros. Vivamos vidas de agradecimiento y demostremos ese agradecimiento a través de nuestro servicio. Esto nos lleva de verdad a la actitud que uno debe de tener como siervo de Dios. Quiero que voltees conmigo a Gálatas capítulo 6. Allí en Gálatas 6, versículos 2 al 10. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas
y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Creo que notemos algunas cosas que este pasaje dice sobre la actitud que debe de tener el siervo de Dios. Nota que en el versículo 2 nos dice que todo lo que hagas por tu hermano es parte de la ley de Dios. No es que estás siendo mejor a los demás a servir, estás cumpliendo con lo que debes hacer. Y esta debe ser tu actitud. Esto no es algo de que si yo me siento como hacerlo, si yo soy un hijo o una hija de Dios, esta es mi obligación, servir a nuestros hermanos. Versículo 3 es dirigido a aquellos que Dios pone como siervo y se creen jefe. ¿Han conocido de esos? Hay algunos que en el trabajo, cuando el jefe se va y deja a alguien encargado, wow, olvídate. Por esa hora, ese par de horas que esa persona esté encargada, alguien piensa que lo coronaron el rey del mundo. Y hay algunos que tomamos esa misma actitud cuando estamos sirviendo en la iglesia. Ya me dieron un puesto. Ahora voy a cambiar todo. Ahora van a hacer las cosas como yo quiera. Espera. ¿Eres un siervo o eres un jefe? Porque en la iglesia hay un jefe y ese es Jesucristo. No es el pastor, no son los diáconos. Debe de ser Cristo y cada uno de nosotros debemos buscar hacer su voluntad. Versículo 4 nos llama a hacer una autoexaminación y no compararnos a nadie más. Esa es una tentación tan grande, ¿verdad? Cuando alguien pone un billete y luego pasa, ¿verdad? Cuando pasábamos los platillos, mira a ver cuánto está poniendo el otro, mira, cambio, echó, yo puse buen billete y este casi nada. Cuando a alguien le llaman a venir a servir, va a ser un trabajo duro y dice, mira, ¿y por qué no he visto esta persona? ¿Y por qué no hay otros más acá? Esta no es la actitud de un siervo de Dios. No te preocupes de los demás. Pero se entiende de que esto es algo muy común. En Juan 21, cuando Jesús había restaurado a Pedro y le había dicho, mira, yo te voy a usar en esto y hasta vas a morir haciendo esto. Y le dijo, vamos. Y Pedro, yo creo que empezó a sentir la carga de todo lo que Jesús le estaba llamando a servir para el resto de su vida. Y mira al discípulo amado, que la mayoría creemos que era Juan el que escribió el Evangelio. Y Pedro voltea y dice, ¿y qué de este? Tanto que pasa eso, ¿no? Hermano, yo quiero que vengas, vamos a hacer una limpieza, vamos a hacer esto. Hermano, tú necesito que tomes unos días libres del trabajo, vamos a ayudar con los niños o con los jóvenes. Y dice, hermano, no hay nadie más. Es la misma respuesta.
¿Y qué de este? Pero mira lo que le responde Jesús. Muy santamente le dice, ¿y a ti qué te importa? Hermanos, yo sé que esto suena un poco pesado de Jesús, pero léelo tú mismo en tu Biblia. Dice, si yo quiero que este siga hasta que regrese, ¿y qué? ¿A ti qué? La actitud del siervo de Dios debe de ser, yo voy a servir en lo que Dios me llama a servir, ponerme eso que se usa para los caballos para que lo bloqueen, para correr adelante lo más fuerte que yo pueda, hacer lo mejor que yo pueda, el trabajo a cual Dios me ha llamado, y no importa si nadie más está trabajando, yo seré un siervo fiel para la honra y gloria de mi Señor. No para los demás y no aún para mí mismo, pero para Cristo. Rezando ahí a Gálatas 6. Quiero que subrayes el versículo 7. La primera parte ahí dice, no se engañes, de Dios nadie se burla. Hay algunos que hablan bien bonito y no hacen nada. Hay algunos que dan hermosas excusas por qué pasan su vida sin dar fruto, sin hacer nada para servir a los demás en el nombre del Señor. Y tal vez los otros se lo tragan, pero de Dios nadie se burla. Tal vez yo puedo aparentar estar haciendo mucho, pero si no estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, un día yo tendré que dar cuentas. Y Él sabe si yo he sido o no he sido siervo fiel. Si desea ser un líder, siervo del pueblo de Dios, necesita comenzar con un amor sincero para Dios. Porque si tú no tienes ese amor sincero, tú no vas a hacer la obra con amor por los demás. Necesitamos entender que esto es lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos, como leemos ahí en Mateo capítulo 20. Versículo 25 dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo de Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es esencialmente lo que leemos en Juan 3:16, ¿no? El servicio que Cristo dio fue una demostración del gran amor que Dios tuvo por el mundo. Y ser siervos de Dios, que aman a Dios, es demostrado en el servicio a los demás. Rápidamente vamos a ver los pasos hacia el servicio de Dios. Porque algunos dicen, bueno, suena bonito, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Tal vez algunos nunca han servido, ya han sido motivados, ya están listos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es sirve a tu familia inmediata. Sirve en el primer lugar donde Dios nos llama a servir. Esa es con tu familia inmediata. En Nehemías 3, y no se preocupen, yo sé, ven los versículos, pasar el pastor leyendo media hora. No, lo leen en casa, apúntenlo y lee esta historia. Era cuando habían regresado y Dios llamó a Nehemías a que
llamar a los israelitas a reconstruir los muros de Israel. Y la manera que lo iban a hacer era cada familia construyendo su propia área primero. Hay mucha sabiduría en esto. Mira, hay algunos que cuando van a hacer algo para alguien más, ahí lo hacen y cómo va. Pero sí, te das cuenta que la mejor comida muchas veces es la de casa. Porque lo que se está cocinando, uno se lo va a comer. Muchas veces en los restaurantes, tú no sabes qué tanto les importa, qué tan bien quedó lo que tú estás pagando. Pero miramos aquí que Dios les dijo que construyan primero la área que les pertenece. Dios quiere que tú comiences sirviendo en la área donde Él te ha puesto en tu familia. Si eres un joven, un soltero, tal vez eso es con tus padres, hermanos, hermanas, la familia, tu abuelita, abuelo, lo que están alrededor de ti. Si tú eres ya casado, entonces estamos hablando de tu esposa o tu esposo, tus hijos, tal vez tus padres, si uno de ellos quedó solo y necesitas atenderlo a ellos. Pero necesitas comenzar sirviendo ahí. Porque si no puedes hacer eso con amor, déjame decirte, el segundo paso va a ser más difícil. El segundo paso es, después de servir en tu casa, pasa a servir en tu iglesia. Dios no te va a mandar al otro lado del mundo si tú no estás dispuesto a ir a servir a los que están al otro lado de las bancas. En Gálatas 6:10, ahí leímos que dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a la familia de la fe. Mira, hay algunos que quieren salvar el mundo entero. Quieren ser los más generosos con la comunidad y con todos los demás. Y dice, ¿y qué tanto estás sirviendo a los de la iglesia? Esos no me caen muy bien. En realidad, si tú no puedes demostrar amor en tu servicio a los que son parte de la familia de Dios, no tienes ningún negocio yendo a tratar de servir a alguien más en el nombre de Dios. Lo estás haciendo por ti mismo y no por Él. Porque antes de mandarte a otras partes, Dios quiere que tú empieces a servir ahí con los quienes Él te ha puesto. Y esa es con tu iglesia. Trata los que están en la iglesia aún mejor que tus amistades, aún mejor que familia extendida, que a veces decimos, es sangre. Mira, lo que nos reunimos en el nombre de Dios, estamos bajo la sangre de Cristo, que es más importante que cualquier otra sangre. Asegúrate que si eres llamado a ser un siervo de Dios, estás sirviendo con el corazón transformado, el nuevo corazón que Cristo ha puesto en ti. No un servicio para ver qué saco, para ver cómo soy reconocido, pero un servicio que lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y en eso, lo que nosotros hacemos, la gente dará gloria y alabanza a Él. ¿Te está llamando Dios a servir? No estoy hablando solo de tener un puesto, pero servir en cualquier manera que Dios te llama a servir. Si eres un hijo, una hija de Dios, escucha
la voz del Espíritu Santo. Mira los dones que te ha dado. Y recuerda que un día vamos a tener que dar cuentas por lo que Dios nos ha dado, que quiere que lo regresemos dando fruto, porque Él lo ha dado para bendecir a su iglesia y que su iglesia pueda alcanzar al mundo entero. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu llamado y gracias, Padre, porque tú, Señor, a cada uno de los tuyos has dado un regalo, un don que puede poner a tu servicio. Que, Señor, aprendamos a usarlo y hacerlo en manera en la cual te traiga gloria a ti. Que lo hagamos con un amor por ti y un amor por los demás que viene del Espíritu que está en nuestro corazón. Yo pido, Señor, que cualquier persona que tú has mandado, Señor, a tu iglesia, que en esa iglesia donde tú los mandas, busquen servir, busquen involucrarse, busquen hacer todo, Señor, lo que tú los llamas a hacer, con un gozo, con una actitud correcta y con un amor que demuestra a Cristo. Padre, si alguien no te conoce, que Padre, este sea el día que llega a conocer a un Dios de tanta grande gracia, tan grande amor, que no solo nos da salvación, pero nos da un propósito, nos pone a su servicio. Alabado sea tu nombre, Señor. Pido tu bendición sobre este tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor me los bendiga.